de CDBI en Latinoamérica. El día de hoy pues vamos a estar abordando un webinar relacionado con nuevos productos, nuevos lanzamientos de nuestra marca, cómo pueden utilizarlos, qué ventajas ofrecemos, algunos diferenciales, ¿sí? Para que conozcan y se empapen más de nuestras nuevas soluciones de nosotros, ¿vale? Voy a empezar, voy a poner la presentación. De igual manera me confirman por el chat si ya pueden ver la presentación en pantalla completa para poder iniciar. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. De entrada, pues vamos a platicar un poco acerca de la compañía, ¿sí? ¿Quién es CDBI? Bueno, CDBI es un fabricante de control de acceso de origen franco-canadiense, ¿sí? Surge en Francia, empieza a partir de empezar de ese pequeños eh, elementos, standalone, pequeños dispositivos, y empieza a crecer su línea de productos, al grado que incorpora paneles de control de acceso, posteriormente saca una segunda línea de control de acceso, y cada vez va ampliando más su repertorio de catálogo, ¿sí? Bueno, en cuanto a experiencia, CDBI lleva en el área de control de acceso desde 1985. Entonces, realmente ustedes con estas fechas pueden darse cuenta que ya es una larga trayectoria la que llevamos en el mercado. Por lo tanto, pues toda esta experiencia nos respalda como fabricante. Hemos sabido adaptarnos a los cambios, a las necesidades del mercado, y eso nos lleva al siguiente punto. Tenemos una estructura comercial sólida, donde contamos con 12 oficinas comerciales a nivel global. Están distribuidas en la mayoría de los continentes, y en nuestra parte, que es la que nos compete a nosotros, es CDBI Américas, ¿sí? CDBI Américas pues está basada en Canadá, en Quebec, Laval, para ser más exactos, y la oficina que se encarga de la parte de América Latina está basada en Miami. Entonces, Miami ve directamente todos los temas relacionados comercialmente con lo que es Latinoamérica y Caribe. Bien, el modelo de negocio que nosotros tenemos o que nosotros manejamos es una red de distribuidores, donde a su vez estos distribuidores van a interactuar con los integradores, que son quienes instalan nuestros productos al final de cuenta, pero siempre respetando esta línea de comunicación: fabricante, distribuidor, integrador, cliente final. Si bien es cierto que nosotros, la estructura comercial que tenemos, nos permite brindar apoyo tanto a nivel distribuidor como a nivel integrador, es decir, nosotros facilitarle a los integradores este tipo de webinars, cursos, para que se vayan empapando más acerca de lo que es la marca, de nuestras soluciones, apoyo en preventa, apoyo en el servicio postventa, apoyo en lo que es la implementación, guías, manuales, armado de volumetrías, acompañamiento en los primeros proyectos del integrador en conjunto con el distribuidor. Siempre se respeta de nuestra parte esa línea de comunicación. Tengan ustedes la seguridad de que nunca nos vamos a saltar este tipo de estructura, que es fabricante, distribuidor e integrador, para salvaguardar el negocio de cada uno de los participantes en esta línea de seguridad electrónica. Ahora, otro punto muy importante a tratar es la garantía. La garantía de todos nuestros productos son de 5 años. Esto nos está hablando de la calidad de los productos y de la confianza que tenemos en ellos para ofrecer este tipo de garantía tan extendida, siendo que la mayoría de fabricantes actuales ofrecen de 1, 2 hasta 3 años máximo de garantía en los equipos. Nosotros, desde una tarjeta de radiofrecuencia hasta un panel de control de acceso, pasando por todos los dispositivos intermedios, cuentan con 5 años de garantía.
Bien, vamos a empezar un poco ya a partir con la línea de nuevos productos, que son dos en particular que se están uniendo a nuestra lista de catálogo. Para empezar a entender la línea cripto, que es la que vamos a ver actualmente, es necesario tomar un pequeño antecedente, ¿sí? En un sistema tradicional de apertura de puertas, vamos a tomarlo así, existe una llave, ¿sí? Esta llave puede tener varias copias, pero dentro de estas no sabemos cuántas copias existen o quién ingresa a una puerta. Entonces, si lo vemos de esa manera, aunque es un poco seguro o es seguro el tener una chapa tradicional en una puerta, tiene sus huecos de seguridad, ¿sí? Esto mismo pasa si lo traslapamos o trasladamos este ejemplo a lo que es una tarjeta de 125 kilohertz o mejor conocidas como tarjetas de baja frecuencia. Sí, nosotros podemos personalizar la tarjeta, podemos identificar al usuario que la porta, ¿sí? Y todo esto va a estar registrado dentro de un sistema de control de acceso. Pero, al igual que en las llaves tradicionales, estas tarjetas pueden ser copiadas, es decir, mediante ciertos dispositivos, yo puedo obtener una lectura de lo que es el número de tarjeta y el número de familia de esta tarjeta, lo copio y lo inserto en una tarjeta en blanco. ¿Por qué? Porque estas tarjetas pues no tienen un mayor grado de seguridad. Se siguen usando actualmente en el mercado y muchísimo. De hecho, es la tarjeta que más presencia tiene a nivel mundial en el mercado por una simple razón. Los costos de estas tarjetas son muy accesibles. Es decir, estamos hablando de tarjetas que cuestan desde $1 hasta $2, $3, $4 por muy elevado. Entonces, si estamos observando este tipo de tarjetas, obviamente a un cliente con un personal de 10,000 empleados o una planta industrial con 1,000 o con 2,000 usuarios, pues sí genera un costo significativo el realizar el cambio de tecnología de baja frecuencia a tarjetas de alta seguridad. Por eso es que se sigue utilizando en el mercado, pero es importante comprender o hacerle ver a nuestros clientes la vulnerabilidad de este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque aunque todas las marcas de control de acceso, incluyéndonos, seguimos manejando este tipo de tecnología debido a la demanda del mercado, todos los fabricantes también contamos con tecnologías más actuales, con más seguridad, que pueden brindarle una mayor confianza al usuario final al momento de utilizar tarjetas, ¿sí? De estas tarjetas estamos hablando de las tarjetas tipo MyFair o de alta frecuencia. Estas tarjetas, fíjense, es bastante interesante, ocupan la misma frecuencia, pero han tenido evoluciones. Tenemos el MyFair Classic, que es una tarjeta de alta frecuencia que trabaja a 13.56 MHz, que cumple con la norma ISO 1443, es de lectura y escritura, ya no solamente lectura, y cuenta con una mayor seguridad. De aquí viene su evolución, ¿sí? Que es MyFair Desfire EV1, es la primera evolución, donde ya tenemos memoria extendida de 1 kilobit y 4 kilobit para almacenar cualquier tipo de dato que yo necesite dentro de la tarjeta. Y luego, posterior a esto, viene la segunda evolución, que es la tarjeta Desfire EV2, donde además de tener una memoria más extendida con el alcance de hasta 8 kilobits, tienen la posibilidad de encriptación
y ser compatible con la tecnología NFC, ¿sí? Estas tarjetas, así como las estamos viendo actualmente, son utilizadas por varias marcas de control de acceso, ¿sí? Ahora, estas tarjetas generalmente necesitan de un lector. Los lectores comunes o los más conocidos tienen interfaz Wigand, donde pues precisamente las tarjetas que utilizan Wigand pues son tarjetas duraderas, son de programación fija, no se pueden borrar, no pueden reescribirse, ¿sí? Y esto debido a que la comunicación Wigand es en una sola dirección. Solamente se va a mandar datos desde el lector hacia el controlador. No va a haber una retroalimentación, ¿sí? Lo vemos aquí en el segundo bloque, donde dice no hay una supervisión, ¿sí? Con esta interfaz estamos sometidos a ciertas reglas o a ciertas restricciones. Una de ellas es, tenemos una distancia máxima de 150 metros entre el lector y el controlador. No tenemos supervisión y es una comunicación binaria, lo que les comentaba, de dato 1, dato 0, pero en un solo canal. Solamente se envía, no es bidireccional la parte de la información, ¿sí? Y obviamente, pues con eso viene todas las subcategorías de Wigand, la capacidad de tener tarjetas de 26 bits, de 30, 40, 44, 50, 54, 56, etcétera, etcétera, dependiendo de los fabricantes. Esto se hace para reforzar la seguridad, pero aún así no es del todo completo. Nosotros, ¿qué ofrecemos? Crypto es una nueva línea de seguridad que ofrece CDBI, donde nosotros hacemos mucho énfasis a la protección de datos de los usuarios, de los que administran el sistema de control de accesos y de la empresa que utilice este tipo de sistema como tal, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros con este nuevo panel o con esta nueva tecnología llamada cripto? Bueno, nos preocupamos por cubrir los estándares de seguridad que están actualmente, como son los de la CIA y OSDP, ¿sí? Donde nos permiten o nos dicen a nosotros que los estándares de seguridad dentro de lectores de control de acceso, pues deben de ser más elevados, ¿sí? Una de las cosas muy importantes de todo esto es que ya va a haber una supervisión en el cableado del lector. Es decir, yo puedo saber cuándo se ha comprometido la información o cuándo se ha comprometido más bien el lector, no la información, el lector, que alguien haya cortado el cable para tratar de interrumpir la comunicación, yo me voy a dar cuenta, cosa que en los sistemas Wigand esto no pasa, ¿sí? ¿Cómo funciona lo que es el protocolo OSDP? El protocolo OSDP funciona a través de comunicación RS485. Ojo, aquí solamente vamos a poder utilizar este protocolo de comunicación si queremos utilizar lectores OSDP, ya que la comunicación RS485 sí es bidireccional, ¿sí? Tanto envía como recibe datos. Entonces, nosotros al tener este tipo de sistemas, estamos garantizando que va a haber información del controlador hacia el lector y del lector hacia el controlador. Va a haber una constante comunicación y supervisión del sistema para que puedan estar pendientes tanto el controlador del estatus del lector como el lector enviando los datos hacia el controlador, ¿sí? De nuestra parte, un diferenciador que tenemos es que nuestros lectores, además de soportar 2 lectores por borne, en total tendríamos 4 lectores, podemos diferenciar un lector de entrada y un lector de salida únicamente por la conexión de un cable azul a tierra. Esta sería la diferencia. No tenemos que numerarlos,
con deep switches, no necesitamos jumpers de fin de línea o algún pequeño interruptor que nos diga cuál es entrada y cuál es salida, o un modelo específico para lector de entrada y un modelo específico para lector de salida. Aquí el mismo lector puede fungir tanto como entrada como salida, dependiendo de la configuración que yo realice al momento de la instalación. Ahora, Crypto como tal tiene la capacidad de tener hasta 5 paneles en una sola rama de comunicación IP, ¿sí? Yo voy a poner extensores, por así decirlo, o expansores dentro de mi línea de comunicación, donde estos los voy a conectar a través de un puerto RS485. Y el modelo del panel, ¿sí? Si ustedes pueden observar aquí, es el mismo, A22K. Esto nos da una ventaja debido a que yo no necesito conseguir un expansor, o si necesito un controlador, un modelo especial, y con esto eliminamos el problema de stock, ¿sí? De decir, yo necesito un expansor, pero el distribuidor solamente tiene en stock controladores. O caso contrario, necesito un controlador, pero en stock solamente hay placas expansoras. Entonces, con esto, yo ya estoy cubriendo este tipo de debilidad que se pudiera tener en cuanto a modelos de controladores, ¿sí? Todos incluyen puerto de red, ya sea que lo configuremos como expansor o como controlador. Todos van a tener puerto de red, puerto RC485, ¿sí? Una de las grandes ventajas que también va a tener este control de acceso es que va a ser plug and play. Es decir, así conforme yo conecte los dispositivos a mi placa controladora, doy de alta usuarios y prácticamente está listo para utilizarse, ¿sí? Una configuración sencilla me llevaría alrededor de 10 minutos para que el panel empiece a operar. Esto, pues, es una gran ventaja hacia los integradores porque acorta los tiempos de instalación y obviamente el margen de ganancias se ve con mayor remuneración. También, al igual que su predecesor Atrium A22 normal, la línea Crypto también cuenta con alimentación PoE, es decir, yo puedo pedir mi panel controlador ya sea con alimentación tradicional, que viene con su fuente incluida en su gabinete, se conecta a un tomacorriente de forma normal, o si es necesario, yo puedo pedirlo en la versión PoE, donde este trae un splitter para ser conectado a un switch PoE Plus, donde yo voy a tener la energía a partir de este switch. Cabe aclarar que si yo utilizo alimentación PoE Plus, que es este tipo de alimentación que estoy viendo por aquí, aún así yo tengo suficiente corriente para alimentar 2 lectores y hasta 2 electroimanes de 600 libras cada uno, además de los botones magnéticos. Deben de tomar en cuenta que aún así alimentando por PoE Plus, yo voy a tener esta capacidad para alimentar los dispositivos desde el propio panel y no necesitaría una fuente de alimentación externa para estos. Bien, vamos a ver ahora sí las características completas de lo que es la línea Crypto. ¿Vale? El nuevo panel A22K que viene mejorado con la seguridad Crypto empieza desde acá abajo. Para empezar, los lectores tienen que ser MIFARE DESFire, ¿sí? Por lo cual yo voy a leer DESFire EV1 o EV2. Puedo leer cualquiera de las dos tecnologías DESFire, no solamente una. Y ahora, entre el control, perdón, entre el tag, tarjeta o lo que yo esté utilizando y el lector, viene la primera encriptación, una encriptación AES de 128 bits. Es decir, sí, la tarjeta tiene sus datos, pero estos datos
vienen escritos de una forma encriptada, donde solamente el lector K1 va a poder interpretar de forma completa estos datos. Es decir, yo tengo una tarjeta de Sphere EV2 de CDBI y la quiero leer en otro lector, sí voy a obtener información, pero no va a ser la información completa. De tal manera que si yo esa información la saco y la escribo en una tarjeta diferente y llego y la presento en este lector, no voy a tener acceso. ¿Por qué? Porque no viene con los datos completos que estaban encriptados. ¿Sí? ¿Voy a leer su número de serie de la tarjeta? Sí. ¿Puedo leer su número de familia y su número de tarjeta? Sí, también. Pero estos datos adicionales que vienen encriptados no los voy a poder leer, por lo tanto, no se los puedo escribir a una tarjeta en blanco, por lo tanto, no puede ser clonada, y aunque yo tratara de escribir esos datos en una tarjeta en blanco y quisiera entrar a este sistema, no se va a poder porque no tiene los datos encriptados. Entonces aquí ya viene el primer filtro de seguridad. Segundo filtro de seguridad, entre el controlador y el lector también hay una encriptación, es decir, hay una encriptación AES 256 bits entre el borne del lector y el lector mismo. Eso quiere decir que la información que recopile o que lea de la tarjeta este lector la va a enviar de forma cifrada hacia el panel, ¿sí? Es decir, si yo, este lector, no sé, quiero tomar los datos y hago un puenteo de cables aquí, por así decirlo, llego e interrumpo estos para sacar 4 pares y ahora sí obtener información de aquí. Si yo no cuento con este panel que tiene los datos en su procesador para desencriptar esa información, no voy a poder obtener la información que viene encriptada de la tarjeta, aunque esto lo conecte yo a otro panel, a una interfaz RC485, no voy a obtener ese tipo de datos. Entonces aquí viene el segundo filtro de seguridad. Otra cosa muy importante es que el procesador con el que cuenta este controlador es nuevo y viene con más seguridad. Ya soporta IP versión 6 y viene con un servidor web incluido, el cual es HTTPS, ya viene con certificado de seguridad también. Tenemos memoria extendida precisamente para poder agregar funciones futuras, que este panel no quede corto y aún así tenga posibilidad de ir incrementando sus capacidades. Tiene un puerto USB de respaldo, donde en caso de daños o lo que sea, yo voy a poder hacer un backup o sacar información a partir de aquí. Y por último, y no menos importante, tenemos el puerto Ethernet que viene cifrado también. Encriptación AES 256 bits, donde esta información que viaja a través de la red llega encriptada hacia el software y de igual manera a la visualización del servidor web interno. ¿Qué va a pasar aquí? Si yo tengo un programa de snifeo en la red como Wireshark o alguno parecido, voy a ver que los paquetes de Atrium están circulando a través de la red, pero van encriptados. Entonces, si yo los quiero capturar, abrirlos y ver qué es lo que contienen, no se va a poder a menos que yo tenga el código de encriptación, cosa que no va a pasar o que no es posible obtener ya que es nativo del controlador, ¿sí? Ese archivo para descifrar. Entonces, estos datos como tal, pues no me sirven de nada porque están encriptados. Entonces, a partir de aquí, yo ya tengo la certeza de que este panel está totalmente encriptado y que la seguridad que yo voy a tener viene desde que yo pase la tarjeta hacia el controlador hasta que yo la reciba el dato en el software, ¿sí? Mediante la red. Entonces, esta es una gran ventaja que ofrece Crypto a partir de la implementación de seguridad de Sphere EV2 en este tipo de soluciones. ¿Sí?
Antes de esto, otra de las cosas muy importantes que podemos resaltar de este tipo de situaciones es que si yo ya sé que tengo encriptado todos mis datos, yo ya tengo toda certeza de que esta información, ¿sí? La puedo sacar yo a través de un proveedor de servicios de Internet a la nube y a partir de ahí llegarlos a un ordenador remoto, con la seguridad de que el camino de la información de aquí hasta acá viene encriptado y no voy a tener problemas o brechas de seguridad. Esa es una de las grandes ventajas que también está brindando Crypto. Otra de las cosas que podemos observar nosotros con este tipo de panel es que la programación que nosotros seguíamos teniendo con Atrium, que era a partir de tarjetas maestras y tarjetas de programación, sigue vigente. Es decir, tarjetas MyFair yo las puedo programar, las puedo encriptar a partir de mi lector. ¿Cómo le hago? Paso tarjeta maestra, luego paso tarjeta de programación, luego paso todas las tarjetas que yo quiera por el lector y al final cierro ciclo de programación con tarjeta de programación, vaya la redundancia, y en ese momento todas esas tarjetas que yo pasé quedaron encriptadas y quedaron dadas de alta en mi controlador. Así de sencillo. Un paso que tal vez nos toma 10, 15 minutos en dar de alta hasta 100 usuarios, es una gran ventaja respecto a otros sistemas de control de acceso, donde sí yo puedo modificar la información de las tarjetas y puedo encriptarlas, pero necesito un dispositivo programador de tarjetas MyFair, donde a través de un software, pues yo empiezo a programar la encriptación y se las cargo a las tarjetas que yo necesito para después, ahora sí, poder darlas de alta en otro sistema. Entonces, ese método tan engorroso, tan tardado que es el tradicional, yo lo estoy ahorrando o lo estoy agilizando con este método de programación que ya era nativo de Atrium, pero se mejoró la seguridad y se implementó también con este tipo de tarjetas para que no estemos batallando o en un futuro no tengamos ese proceso tan largo de encriptación de tarjetas y lo reducimos a un par de minutos. Esa es otra de las ventajas que tenemos y que ningún otro fabricante tiene actualmente. ¿Sí? Vamos a ver como parte de Atrium, con la seguridad de cripto, tenemos prácticamente los mismos dispositivos compatibles que eran con el sistema anterior llamado Atrium normal. Tenemos los controladores A22K, en este caso ya son de 4 lectores. Tenemos módulos de expansión de 10 entradas y 10 salidas en caso de que se necesiten. El módulo de cerraduras inalámbricas, el gateway para cerraduras inalámbricas, la parte de PoE, que es splitter e inyector, y la parte del tema de lo que es control de elevadores. Cabe resaltar que Crypto, que es la nueva tecnología que estamos utilizando, sigue siendo retrocompatible con todos los dispositivos y con paneles anteriores. Pueden convivir en el mismo sistema. Aquí no hay problema. El software que se actualizó de Atrium ya es compatible con ambos tipos de paneles. Es decir, yo tengo una instalación con Atrium y quiero agregar un panel cripto, sin problema lo puedo hacer, ya que sí pueden convivir en el mismo software. No va a ser necesario que tenga dos plataformas diferentes. Van a seguir trabajando de la misma manera, van a poder convivir entre ellos, que esa es una gran ventaja, ¿sí? Y como tal, pues haciendo la recapitulación de cripto, tenemos como características que tenemos hasta 10,000 usuarios o tarjetas, 500 puertas, ¿sí? Ya sean de doble lector, lector de entrada y lector de salida,
o sencillas. Vamos a tener hasta 500 puertas. Encriptación AES de 256 bits en lo que es el puerto Ethernet. Seguridad en tarjetas MIFARE DESFire. 4 lectores RS485 por controlador. Soporta IP versión 6 y su servidor web viene con HTTPS, que es un protocolo seguro y con certificado. Tenemos de igual manera integración con cámaras IP, control de elevadores. Tenemos la versión que es PoE Plus, 1000 niveles de acceso, 250 horarios. El buffer de eventos, que es muy importante, de 25,000 para los respaldos en caso de desconexión. El anti-passback y esclusas, y todo esto viene certificado en UL294 y UL294B. Estamos seguros de que es un panel que ha cumplido ciertas certificaciones, ¿vale? Esta parte de aquí no son accesorios nuevos, pero en la parte de actual que estamos viviendo, que es un tema muy delicado, lo que es la cuarentena, pues podemos hacer uso de estos dispositivos que son eh, Radium, ¿sí? Que son tecnología inalámbrica, donde pues nosotros estamos garantizando que no vamos a tener contacto directamente con lectores, con biometría, que tal vez la biometría pues será algo muy utilizado para alta seguridad, pero debido a los temas actuales de contagios y demás, pues tal vez se está dejando un poco de lado, ¿sí? ¿Qué es lo que está demandando el mercado ahorita? Pues soluciones en las cuales las personas tengan menos interacción, ¿sí? Con los dispositivos de entrada o de salida. Para esto, pues vienen precisamente todo este tipo de tecnologías que son inalámbricas, de largo alcance, para no tener que estar congregados en áreas de acceso tan cerca, ¿sí? Donde tenemos pues un receptor Wigand en sus dos versiones que puede unirse a cualquier panel de control de acceso, y vamos a utilizar controles remotos para aperturarlos como si fuera una tarjeta normal. Tenemos de igual forma los receptores autónomos que trabajan de forma autónoma, traen relés integrados y pueden aperturar puertas, torniquetes, barreras vehiculares, portones, etcétera, siempre y cuando sean de pulso seco, o inclusive no, podemos utilizar una fuente también y trabajar con electroimanes, con contrachapas, sin problema alguno, ¿sí? Estos son los dispositivos inalámbricos. Tenemos de 85 usuarios, con 2 relés, con 4 relés, y uno que es para hasta 800 usuarios. Este de hasta 800 usuarios, pues es para manejar situaciones más grandes. Y un receptor Wigan activo donde podemos ajustar el rango de alcance, que va desde los 3 metros hasta los 20 metros de alcance. Entonces, este también tiene sus ventajas para que para que nosotros podamos regular la distancia máxima de alcance que nosotros querramos. Estos son los controles, son controles de un botón, de 2 botones, hasta 4 botones, ya sea con diseño europeo, diseño americano, no hay problema alguno. Y también por ahí lo que se está utilizando mucho ahorita, que son los botones no touch, ¿sí? Para no tener contacto con botones en zonas de alto riesgo o de alta afluencia de personal. Entonces podemos estar utilizando este tipo de tecnología. Otra cosa que nosotros podemos implementar debido a este tipo de situaciones es este dispositivo con el que contamos, que es el conocido DigiWay. Este es un brazo universal para aperturar puertas, ¿sí? Puertas abatibles, donde las puertas tal vez pues son un foco rojo en esto de la infección, debido a que todos toman manijas o toman la manija, ¿sí? Y de nada sirvió que tal vez yo tenga un lector de reconocimiento facial donde no voy a interactuar con ninguna otra cosa,
pero al final de cuentas, perdón, se desbloquea el electroimán y tengo que empujar la puerta, ¿sí? Entonces, este tipo de dispositivos lo que nos va a ayudar es aperturar la puerta abatible, pero de forma automática, para que el usuario no tenga que interactuar con las manijas o con los pómulos de las mismas puertas, ¿sí? Este brazo está hecho de forma universal para cualquier tipo de puerta abatible. Puede ser abatible hacia adentro o hacia afuera, tiene las dos formas de uso. Tiene integrado lo que es un receptor R de radiofrecuencia para hasta 50 transmisores como estos. De igual manera, si yo necesito más de 50 transmisores, puedo conectarle uno de estos dispositivos que son de 85 o hasta 800 usuarios, o en todo caso, puedo integrarlo con un control de acceso, donde pues la cantidad de usuarios pues va a ser muchísimo mayor que las que ofrecen sistemas standalone. Y la ventaja de poderlo conectar con un sistema de control de acceso es que voy a tener registros de quién entró y quién salió. Esa es una de las grandes ventajas. Esto combinado con tal vez lector de entrada y un botón de salida no touch, estoy aislando completamente o quitando ese foco de vulnerabilidad que pudiera existir en un acceso tradicional, eh, como los que se están usando actualmente. Tiene modo incendio en caso de emergencia. Se puede conectar una parte a una palanca de emergencia o a un panel de control de incendio. Al momento de que se dispare la NAC, se apertura este dispositivo y se queda abierto hasta que se evacúe todo. Tenemos lo que es modo día y modo noche. Si yo prefiero que esté abierto durante el día y que en la noche se cierre y empiece a funcionar el control de acceso. ¿Sí? Modo minusválido, que es para personas con capacidades diferentes. El tiempo de acceso no es el mismo. Tal vez el tiempo de acceso promedio para una persona es 5 segundos y para una persona con capacidades diferentes se puede extender 10, 15 segundos más. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es DigiWay. Viene con una alimentación universal de 120 o 230. El peso máximo de la puerta que va a manejar debe de ser de hasta 120 kilogramos y hasta 1.20 metros de ancho. Entonces, realmente puertas abatibles de más de ese tamaño casi no son vistas. El estándar es de 90 centímetros, 1 metro. Entonces, realmente sí podemos controlar la mayoría de puertas con este tipo de dispositivos. Y de aquí pasamos a nuestra siguiente línea de productos que se está incorporando a nuestro catálogo, que son nuestros nuevos lectores UHF. Nosotros ya sabemos que un lector UHF precisamente lo que va a hacer o su intención es que la lectura sea a larga distancia, más que nada para casos de vehículos donde yo no tenga que descender o tenga que exponerme a bajar del vehículo para garantizar el acceso, ¿sí? Y con esto, una de las cuestiones más comunes que se dan dentro del ámbito de control de acceso, en específico del área UHF, es la cantidad de tags que se manejan, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente tenemos el tag que corresponde a este sitio, tenemos un tag de repube, un tag de casetas, tal vez un tag del trabajo, y ya en total tengo 4 dispositivos que leer. Una antena UHF hace su barrido, lee toda la información y así como la recibe, la manda al panel. Esta es la forma tradicional de trabajar, ¿sí? Y no está mal. El único detalle es que el control de acceso, en caso de que yo quiera conectar uno, que de preferencia es muy recomendable tener siempre un control de acceso, porque pues el tener un control de acceso dentro de este tipo de instalación, pues me da las ventajas de tener registros de quién entró y quién salió. 2,
me da la capacidad a mí de hacer una gestión más específica, es decir, ¿sabes de qué? A partir de tal hora está restringido, o las personas que no han pagado su mantenimiento no tienen acceso y tienen que pedirle al guardia, a la caseta de vigilancia, que les genere el acceso, pero con esto ya los identifiqué y puedo hacerlos pasar a la oficina administrativa, que paguen mantenimiento, si tenían multas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo puedo hacer a partir de tener un control de acceso, porque las gestiones son muchísimo mayores que si yo enviara directamente el pulso a la barrera y dijera, si entra, no entra, se acabó. ¿Sí? Voy a borrar estos dibujitos. Y nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si se dan cuenta, aquí existe la lectura del TAG hacia la lectora, pero la información no viaja directamente hacia el controlador de acceso, pasa por un comunicador y este comunicador al final de cuentas es el que manda la información. Dentro de este dispositivo que se llama RX U4Go, vamos a poder nosotros ver qué tags son los que van a tener acceso y cuáles se van a enviar. De tal manera que yo ya estoy haciendo un filtro donde solamente están pasando, voy a poner otros tags aquí. Todo esto lo lee la lectora. Y al final de cuentas también lo envía hacia este dispositivo. Pero este dispositivo aquí hace el filtro. Hasta aquí llega esta información y la información que se envía hacia el controlador, pues es solamente la de la tarjeta que nos interesa. ¿Y esto en qué nos afecta o en qué nos beneficia dentro del control de acceso? Bueno, pues al final de cuentas es información menos que tenemos, información basura que no necesitábamos, que nos van a llenar la base de datos muchísimo más rápido, si no es que al doble o triple de tiempo más rápido se va a llenar nuestra base de datos con información que realmente no necesitamos y que no es de relevancia para nosotros. Entonces, esa es una de las ventajas de tener un sistema con este tipo de interfaz. ¿Sí? Ahora, esta interfaz no solamente me sirve como filtro, ¿sí? También cuenta con relays. En caso de que yo no necesite un sistema de control de acceso, puedo omitirlo, programar las tarjetas o tags en este dispositivo y de aquí mandar los pulsos de los relés directamente a una barrera vehicular, a un portón automático, a un motor corredizo, a un motor de cadena, a un par de pistones, ¿sí? A unos volardos. Yo puedo conectar estos relés y activarlos de forma automática, ¿sí? Pero obviamente si yo hago esto, pues voy a perder todas las características o ventajas que me ofrece el combinar un sistema UHF con un sistema de control de acceso, ¿sí? Es la única cosa que nosotros tendríamos como desventaja al no utilizar un panel de control de acceso. Pero como ventaja es que puedo utilizar mi antena, mi receptor y conectarlo directamente a la barrera sin tener que utilizar otro tipo de medio. Y como tal, de estos productos, pues tenemos los siguientes: el lector de 6 metros, el lector de 10 metros, el receptor UHF o el receptor de datos que tenemos y diferentes tipos de stickers, ¿sí? Ahora, dentro de estos tenemos lo que son el sticker adhesivo, que es el ATU48. Este tipo de tags son utilizados en vehículos donde sabemos que no vamos a cambiar de vehículo o que no vamos a cambiar de tag. ¿Por qué? Su finalidad de estos es adherirse al parabrisas y en caso de que yo quiera retirarlo, el sticker se va a dañar y ya no va a funcionar. Por lo cual yo voy a tener que ir con el administrador del sistema y decirle, necesito otro tag. El mío ya no sirve, y obviamente pues ahí ya se hará una investigación correspondiente porque lo trataste de arrancar.
o si te lo trataron de arrancar, ¿sí? Entonces, esa es la finalidad de este tipo de stickers. Tenemos el segundo, que son tarjetas UHF, y que estas tarjetas son de doble tecnología. Estas tarjetas siempre van en conjunto con un dispositivo que se llama card holder, que no es otra cosa que va más que la que va pegada en el parabrisas para que nosotros podamos colocar la tarjeta, pero a diferencia de los stickers, este tipo de tarjeta cuenta con doble tecnología. Puede ser UHF y tener tecnología RFID, es decir, puedo tener aquí una tarjeta de Spire EV2 y además de utilizarla de forma vehicular, esto se da más en corporativos, donde yo entro al corporativo, al estacionamiento, utilizando una antena UHF, leo esta tarjeta, paso, la quito y con esta misma tarjeta la utilizo para el control de acceso, que es peatonal, ¿sí? Entonces yo ya estoy utilizando una misma tarjeta para entrar con dos tecnologías diferentes a un sitio. Tenemos también lo que es la parte del tag de placa. Este tag de placa va más enfocado a flotillas, ¿sí? De carros que entran tal vez a un parque industrial, a camiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el uso de camiones pues es un poco más rudo, eh, son condiciones diferentes a las de un residencial tradicional y obviamente estos tags van atornillados en la placa del vehículo delantera y son muchísimo más resistentes. Entonces, independientemente del chofer, independientemente del conductor del vehículo, este siempre tendrá su tag y acceso a las áreas a las que yo le dé permiso. Entonces, para eso es este tipo. Y por último, también existe lo que son los controles UHF tradicionales, que funcionan igual que los controles que tienen los pistones. Me voy acercando, presiono el control y se apertura, ¿sí? Entonces, esto es para tener pues un poquillo más de control, de decir, pues aunque yo esté cerca, no voy a apretar el botón porque hay un carro enfrente de mí. Hasta que vea que el carro que está enfrente de mí tuvo acceso, yo lo presiono. ¿Por qué? Porque en los sistemas UHF muchas veces pasa que está el lector así apuntando, llega un carro que no tiene tag o que su tag no es válido, viene otro carro que sí tiene un tag válido, el lector alcanza a leer el tag del segundo vehículo, abre la barrera y el primer vehículo que no tenía acceso ya entró, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante diferenciar si voy a ocupar un lector de 10 metros, un lector de 6 metros y qué posición va a tener. Nuestro sistema viene con ya los anclajes necesarios para que podamos montar ambas antenas y orientarlas de la forma más eficiente para, una, que tenga un buen alcance y dos, evitar este tipo de situaciones que es donde hay una lectura de un vehículo que no es el correspondiente. ¿Sí? Entonces, esa sería todo por la parte de nuestra nueva línea de productos que hemos sacado. Anteriormente, pues ya conocen ustedes nuestra línea tradicional de productos, de cerraduras, de botones, la línea de control de acceso Centauro, la línea de control de acceso Atrium. Este webinar fue más que nada para presentar estas dos nuevas tecnologías que estamos presentando, que es UHF y Crypto, que es el panel con una seguridad, pues ya ustedes vieron que tiene encriptación realmente alta. Entonces, esta es una parte de la presentación de productos nuevos. Se les hace la cordial invitación a registrarse en nuestro sitio web que es cdbi.ca para que sean parte de los beneficios de estar en nuestra plataforma. ¿Qué beneficios va a incluir? Bueno, pues para empezar, acceso a la información de todos nuestros productos, ¿sí? Y productos nuevos, como estos que estamos viendo. Hay videotutoriales de programación, de instalación de nuestros equipos.
tenemos acceso a lo que es toda la información técnica y comercial de los productos, es decir, flyers, brochures, manuales, ¿sí? Todo eso está en nuestra página. Tenemos webinars corporativos ahí y la descarga de software y actualizaciones, ¿sí? Con eso ustedes pues van a tener acceso a todas estas ventajas que ofrece, además de poderse registrarse en webinars corporativos o webinars exclusivos que da nuestro gerente de entrenamiento. Entonces, esas son una de las grandes ventajas, por lo cual pues, les hacemos la cordial invitación de suscribirse, de seguirnos en las redes sociales, de registrarse en cdbi.ca para que tengan acceso a toda esta base de datos de información. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por haber estado o acompañados en este webinar. No sé si tengan dudas, preguntas o comentarios acerca de las líneas de productos, algo que quieran esclarecer